Directores. Productores. Guionistas. Locacionistas. Y muchos otros artistas detrás de cámara. Todos ellos son grandes en el área. Nuestra invitada de hoy es Nené Aguirre, histórica productora de Canal 13, que trabajó en sus filas por más de 20 años y destacó dentro del área dramática de la ex Señal Católica, liderando equipos de míticas telenovelas. ¿Se acuerdan de Te Conté, Villa Napoli o de Marrón Glacé? Todos ellas tuvieron al ojo sagaz y perfeccionista de Aguirre, pendiente que cada producción dramática contara con la mejor calidad posible para el televidente. ¿Pero qué significa producir en televisión? El productor maneja un presupuesto que tiene cada programa. Los programas en general en la televisión son de 12, son de 10 o de 8 capítulos, cuando son programas que van en vivo, en directo, etcétera, etcétera. Pero también en ficción. Pero en ficción se llaman series, porque las telenovelas tienen entre 80, 100 y 120 y hasta 140 capítulos. Uno como productora maneja un presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se junta todo el equipo, el director es un poquito Dios, digamos. Hay directores que se creen dioses y otros que no se la creen y trabajan mucho más mancomunados con el productor. Esos son los que más me gustan a mí, obviamente. En las telenovelas primero se trae una Biblia, el contexto y la historia escrita como una novela. Tú lees la Biblia que hace el guionista, se hace una reunión que es un brainstorming en el fondo, con el guionista también. Muchas veces, otras veces no, porque otras veces comprábamos guiones en el extranjero, en Brasil sobre todo. Argentina y Brasil compramos muchos guiones y los adaptábamos acá. Tú vas hablando con los directores y vas armando todo esto. Si está el guionista presente, él siempre tiene una idea de que quién podría hacer el papel de. Nunca le damos mucha pelota, te diré, porque siempre son como amigos. Se ve el elenco, las posibilidades del elenco, porque también hay actores más caros que otros. En la época en que yo trabajé era la plata dulce. Ofrecía contrato por 1 año, por 2 y por 3 y por 4. Entonces los actores, por supuesto que decían que sí. Hacemos que el guionista explique también cuál es la proyección. Los guionistas no tienen terminada la novela. Los guionistas tienen 11 capítulos y la Biblia. Y entonces la trayectoria y la proyección la tienen ellos en un cartagán, que muchas veces cambia. Entonces van explicándole a los actores si les interesa o no les interesa el papel. En realidad lo que les interesaba era la plata, cuando le iban a pagar, muchas veces. Otros actores no. Otros actores dicen, no, mira, ese papel no me interesa. Ese tipo de trabajo se hace, que se llama la preproducción. Después viene todo lo que significa los sets y buscar las locaciones. Esa es una pega bien, bien dura. Después que tú eliges las locaciones, haces todo un trabajo de escenografía, porque todas las escenografías, la mayoría, se hacen en el estudio, el interior. El exterior es los jardines, la terraza, el traguito en la terraza, el corte y nos vamos al estudio 15 días después. En esa escena, por eso tiene sus complicaciones. Pero además el productor hace el plan de grabación, que es organizar de tal manera el día de grabación que la misma actriz trabaje durante la mañana, porque en la tarde tiene teatro, no sé, todo un cuento de planificación. Es toda la planificación. Ese es el gran trabajo del productor, porque nosotros, entre servir café, recoger papeles y contratar a los o sea, todo. Uno tiene asistentes, ¿verdad? Y tú tienes una infraestructura en el canal, o sea, yo pido y llamo a utilería y mando el pedido y ellos me lo traen, yo lo reviso, le digo, eso no me sirve, no me sirve. Tengo ambientadores, hay todo un trabajo del director con iluminación, con todo ese tipo de cosas. Está montada la escenografía, que tiene que montarse antes para que se hagan todas esas plantillas de iluminación que quedan hechas para ver dónde se ve mejor, cómo se ve mejor. Pero todo eso lo organiza el productor, las citaciones, todo ese tipo de cosas lo hace el productor. Es harta pega. Y además la problemática de tener 40 personas de un elenco que todos tienen problemas. Y cuando hay exteriores, que yo no como carne, es que cuando no me olvidan. Toda la organización de las salidas en exteriores. Hay productores en exteriores. Como productora general, yo no voy muchas veces a los exteriores. Voy la primera vez, la segunda vez. Pero después mando a mí, le digo, me tenéis que hacer las 2 escenas. A mí no me importa. La televisión no tiene explicación. Es que mira, fíjate que mi tía... No hay explicación en la televisión porque en la pantalla nadie te pone un cartoncito, ay, se enfermó la chica. Eso no existe. Nené es una de las productoras más queridas y recordadas por los actores y técnicos que han trabajado en el área dramática de Canal 13. Su nombre completo es María Cruz Elena Aguirre Allende y además de productora, es periodista, actriz y académica. Pero ¿cómo fue que llegó a convertirse en una leyenda del trabajo detrás de cámaras en la televisión chilena? Yo comencé haciendo mi práctica en Canal 13 como reportera. Después de eso entré a ser productora de un programa periodístico de la tarde. O sea, transformamos el programa femenino, que se llamaba en esa época, en un programa periodístico, en lo cual yo contraté a un montón de periodistas y hacíamos notas periodísticas. Más bien era una revista. Y ahí estuve como unos 4 o 5 años.
y me llamaron a trabajar con Gonzalo Bertrán y César Antonio Santi y hacer los programas top, que eran los musicales, 1, 2, 3 Nescafé, Esta Noche Fiesta, Lunes Gala, Aplauso. Aprendí como nunca. Trabajar con Gonzalo Bertrán, que era un gran productor más que un gran director, fue un aprendizaje feroz. Claro que adelgacé como 20 kilos, pero en fin. Yo llevaba 7 años trabajando y me mandaron a las telenovelas. Yo no hice La Madrastra, era la segunda, que se llamó Casa Grande. Esa es la telenovela que yo comencé a hacer, una telenovela argentina que tuvo que adaptarse y que la adoptó Néstor Castaño, a chilensis, digamos. No tuvo gran éxito, no fue tan exitosa como La Madrastra. Tuvo éxito porque era la telenovela que había, digamos, pero no fue esa cosa de que mientras La Madrastra estaba en el aire, no había nadie en la calle, todo el mundo estaba mirando. Era una telenovela argentina donde por primera vez trabajó Fernando Clige, que tiritaba, porque era la historia de una pensión donde había mucha gente que vivía ahí y él llegó, nunca me lo olvidé porque tenía 2 capítulos y como era tan buen mozo, el director dijo, ¿sabéis que pongamos los 4 o 5 capítulos más y qué sé yo? Pero tiritaba, fíjate que tenía un maletín de café. Yo me acuerdo que tocó el timbre en la Casa Grande, que era una casa estilo inglés, que estaba ahí en Pedro Valdivia, en José Domingo Caño, una casa bien linda. Y tiritaba, porque él era veterinario, ¿me entiendes? Había llegado a Chile porque su papá vivía acá, separaba a su mujer, todas problemáticas, digamos, y necesitaba pega. No me digas que además de chicha fresca eres brujo. No, tengo quien me cuente. Te contaron mal. Me contaron muy bien. Además me contaron que estuviste esperando a Jaime para que te llevara al teatro. Y Jaime se fue con Silvia. Mis primeros años fue Casa Grande. Y de ahí ya no paré nunca más, nunca me sacaron de las telenovelas. Yo sé que lo hacía bien porque sabía hacerlo y porque aprendí a hacerlo. Pero en realidad esto me pareció, como productora, digamos, bastante enriquecedor. Yo me anoté un poroto dentro de la producción, el Palacio de las Majadas para hacer las heredes. Ese palacio estaba semi-abandonado y fue una casualidad, porque yo buscaba y buscaba, imagínate que era una casa maravillosa para un hombre que dejaba una herencia a un montón de mujeres. Esa es la historia, más o menos. Estará obligada a casarse con el señor Rafael Lara Rivera en comunidad de bienes. Su parte en la herencia serán las acciones de la fábrica de mi propiedad con un valor de $5 billones. Ese es un libreto brasileño. Por una casualidad empecé a buscar y ahí con un chofer del canal yo arriba el auto, oye, allá, acá, mira, Caleretango, Win, no te puedo decir, y además de que te dijera qué bueno, porque si una cosa era una casa estupenda, y dices, no, en la tele aquí no, y muchas veces me pasó. Y fue una cosa tan de Dios, porque yo soy creyente, de repente yo veo unas palmeras muy venidas como a menos así, y le digo al chofer, ya, metámonos, nos metíamos nomás. Nos metimos y de repente aparece este palacete, un poquito deterioré, digamos, no puedo creerlo, o sea, esto es, y aquí no me muevo. Hablé con la familia Nieto, que eran los dueños, que estaban empobrecidos, por suerte para nosotros, y entonces nosotros hicimos sobre los tramoyistas y el pintor nuestro, que era un gran artista, arregló todas las cornisas, las hizo de nuevo, qué sé yo, todo lo mononamos y le hicimos así todo por fuera, e incluso grabamos por dentro porque estábamos amoblado, y había un comedor maravilloso y un limo, y se hizo famosa la casa, y salió en la segunda, y qué sé yo, y hoy día es un hotel maravilloso, donde se hacen matrimonios, eventos, que lo compró un argentino, bueno, un cuento largo. Y después hice casi todas las telenovelas de Arturo Moyagrao. La Noche del Cobarde, La Última Cruz, que eran telenovelas que te juro que me da vergüenza ahora de la lata. Él era un gran guionista en el sentido que sabía hacer algo muy, muy difícil para los guionistas, que es dejar en el última escena el gancho para el próximo capítulo. Quieren matar a un hombre. Sí. Va a matarlo. Era magistral, pero era una telenovela absolutamente increíble, absolutamente. La Noche del Cobarde era una cosa increíble. Después también hice las de Sergio Dantes, Notas la mano del dramaturgo, Secretos de Familia, La Intrusa, hice varias cosas de Sergio Dantes, que era un hombre muy jodido, pero me tenía buena mío y me dejaba meterme un poco en la cuenta. Era muy estricto, muy jodido. Hice las de Moyagrao, hice las de Gabún Méndez, todos los marrón glacé y todas las brasileras. Oye, ¿vinieron todos los garzones a trabajar? Menos Omar, señora. Pero es que hay que tener un equipo de emergencia para estas circunstancias. Bueno, no es fácil encontrar garzones con las características que a usted le gustan, señora Claude. ¿Y cómo va a ser tan difícil encontrar en todo Chile un gallo con buena pinta? ¿Cómo va a ser tan difícil?
A mí me da lo mismo, la crítica se le hacía a las telenovelas en el sentido de decir, no, por favor, son teledramáticas y no sé qué. Era la vida misma y es probable que nosotros pudiéramos educar muchísimo mejor a mucha gente que veía telenovelas que cualquier otro programa. Te lo digo porque tenía que ver con el buen gusto, en el sentido de que si tú tienes una casa modesta, tú puedes tener una casa modesta, ordenadita, limpiecita. Entonces, esa forma, y puedes hablar de cosas que les pasan a ellos donde se sientan identificados. Por ejemplo, nosotros trabajamos con El Hogar de Cristo en una de las telenovelas. Nos llamó el jefe del Hogar de Cristo en esa época y nos dijo, mira, yo necesito que se conozca la labor del Hogar de Cristo. Ok, no hay problema. Una de las protagonistas trabaja en El Hogar de Cristo en el comedor. Esa forma de educar al público, en el buen sentido de la palabra, no es una cosa peyorativa. Fue muy importante para nosotros y era muy importante para mí en ese sentido. Toda esa cosa social que puede haber detrás de una telenovela. Dentro, por supuesto, de sin traicionar al género. El género es melodrama, no es otra cosa. No hay que inventar que sea otra cosa. Es melodrama. Esa es una telenovela. Si no, estáis haciendo otra cosa, no estáis haciendo una telenovela. Nené Aguirre se desenvolvió en un ambiente que se caracteriza por el trabajo en equipo, la inmediatez de la información y la importancia de crear y transmitir contenido a más de 1 millón de personas. Así como la televisión chilena ha cambiado para bien o para mal, las conductas de las personas también lo han hecho con el paso del tiempo. Muchos tratos y abusos que antes eran normalizados en el mundo laboral, ahora parecen inaceptables desde cualquier punto de vista. Pero ¿cómo habrá sido el paso de Nené trabajando como productora en una área y una señal dominada por hombres? Mira, como te dijera, lo teníamos tan internalizado que uno no se daba mucho cuenta. Era así, pero no había problema con los sueldos. Eso sí que te lo digo. O sea, yo como productora ganaba lo mismo que un productor con respecto a las platas. No había un nivel de... Pero en las historias sí. En las historias sí había niveles de machismo, porque eran escritas por hombres. Bueno, ustedes deben haber visto algunas telenovelas, una cuestión que hoy día no se atreven a decir. O sea, nadie se va a reír de una persona que tiene una opción sexual distinta. Nadie se va a reír de eso. Nadie va a esconder eso hoy día en una familia, como pasó en Macho. Hoy día no. Porque tú no eres un hombre, porque tú eres un animal. Porque la sociedad ha avanzado mucho, la cosa que me alegro. Porque yo no soy viuda de la televisión. Yo creo que hoy día la televisión es distinta, es diferente, se cuentan otro tipo de historias y no es que todo el tiempo pasado fue mejor, fue distinto. Lo que sí sentí en algunas ocasiones es el maltrato. No en mí, porque yo tengo carácter fuerte, pero con compañeros míos, el maltrato del que dirige. Incluso yo, como jefa, algunas veces tuve actitudes de maltrato, sin darme cuenta, en el sentido de que si haces mal tu trabajo, tú estás acá para hacerlo bien. A lo mejor debería haber utilizado otro lenguaje para decir lo mismo, que tiene que ver con el poder, en definitiva. Y creo que hoy día esas cosas, o sea, estarían en la cárcel algunos directores. Estarían en la cárcel. Durante los años 80, Canal 13 se convirtió rápidamente en un referente en los medios de comunicación. Fue la primera estación televisiva en instalar el concepto de área dramática, que sería replicada por la competencia, en este caso, TVN. Ficciones como La Madrastra, Los Títeres, Ángel Malo y Semidios posicionaron a la excorporación de televisión de la Universidad Católica en la cúspide de la excelencia hace más de 30 años. Sin embargo, por muchos éxitos que acumulara Canal 13, al igual que Televisión Nacional de Chile, contaba con la misma cantidad de libertades que de restricciones en los cuales la competencia pudo anteponerse. Empezamos, antes que ello, a hacer telenovelas. Se habían hecho antes en Protab, que era una empresa productora de afuera, se habían hecho antes, Blanco y Negro, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos y ellos empezaron como 2 años o 3 años después. Además, en la época en que yo empecé a trabajar estaba la dictadura y entonces Televisión Nacional de Chile no hacía telenovela y cuando empezó a hacer tenía este no, porque es comunista, qué sé yo, y el Canal 13 nunca, jamás. Nadie nos dijo, oye, ¿no habrá uno que te parece que mucha revolución? ¿No habrá uno como similar? No, no hay. Listo, se acabó. No había más palabra en eso. Fui muy privilegiada de trabajar en Canal 13 en esos momentos, que eran momentos muy duros, sobre todo para una periodista o para cualquier persona que trabaje en comunicaciones, fueron momentos durísimos. Yo, de hecho, trabajé en la campaña del No, fondeada y todo el cuento, así que era una cosa bien dura. En todo caso, eso fue en algún momento. Pero mientras estaba yo, en los años 80, qué sé yo, nunca tuvimos censura. Ellos tenían la espada de Damocles encima de ser el canal de Pinochet. Y nosotros no lo teníamos. No es que nosotros fuéramos
rompedores de esquema, o sea, no había ni una posibilidad, ni revolucionario, no había posibilidad. Pero sí teníamos bastante más libertad en el sentido de las historias, aunque teníamos también un problema sobre el mundo católico, porque pertenecíamos a la pontificia. Entonces, también había toda una serie de cuidados un poco ridículos que se ven hoy día, pero hoy día si yo le dijera que si acaso había una escena de cama, la argolla tenía que ser de este grueso, ¿me entendí? Para que la gente lo viera, que estaban casados. Ese cuento hoy día o sea, entiéndeme. Yo te pongo, por ejemplo, la niña ocupen una novela que iban a Villa en moto. Entonces la gerente de producción me dice, Nene, es que esa escena la vamos a tener que cortar, porque resulta que van al recibo del hotel, entonces, y se van los dos juntos por el mismo pasillo. O sea, van a la misma pieza, obviamente. Esa escena la cortamos, porque resulta que lo que deberían ustedes haber grabado y que uno se fuera por un pasillo, se fuera por el otro. Cáchate. ¿Pero qué querí? Entonces empiezan a llamarme las viejas beatas, ¿me entendí? Y entonces importaba mucho el llamado telefónico y qué sé yo. Habían ese tipo de problemas, censura conmigo. Porque además había historias que no podíamos contar. ¿Qué le pasó a Televisión Nacional? Cuando se abrió, ellos contaban cualquier historia, ¿me entendí? Da lo mismo. Nosotros no podíamos. Había toda una serie de cuidados en ese sentido. Y eso nos fregó bastante. Ahora, nosotros pasamos por lo menos 6 o 7 años, que fueron los que yo empecé a hacer telenovelas, donde contáramos el cuento más huevón que te puedes imaginar, lo veía todo el mundo. Entonces nosotros pasamos 6 o 7 años, incluso 8 te diría, hasta que llegó Ellas y Audaces, y ahí nos pegaron con la olvida. Y ahí es donde morimos nosotros. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú te acostumbras a eso, te transformas, para mi gusto, en un gato de chalet. O sea, te acomoda y ya cualquier cuento da lo mismo, nosotros vamos a ganar igual. Y eso fue lo que nos pasó. Nos dormimos en los laureles. Y además que teníamos todo ese cuento de que no se pueden contar cuentos inmorales y no sé qué, qué sé yo. Pero yo no le echo la culpa a eso, porque muchas veces contamos cuentos que nos dio regio y que no tenían nada de morales, ni nada, y nos dio regio. Y eran buenos cuentos. La historia es lo primordial. La historia, el relato, en el fondo. El área dramática de Canal 13 sobresalió durante sus primeros años de éxitos al contar con talentosos artistas que crearon algunas de las teleseries chilenas más icónicas de todos los tiempos. Ellos fueron Arturo Moya Grau y Sergio Bodanovich, quienes sentaron bases para la elaboración sistemática de guiones de telenovelas y formaron escuela para todos los que trabajaron en la producción de teleseries como Nene Aguirre. Conozcamos más de su experiencia con estos dos dinosaurios del melodrama. Arturo era un viejo mañoso. Se fue a México porque peleó con el director del área dramática, porque a él no le gustaba que le movieran una coma, que peleaba con el director, no quiero que ese director dirija, y ponía su grupete de amigos, porque el grupete de amigos, los divertidos, que eran un grupo de viejujos que tomaban café con él todos los días, y a eso no se les podía sacar, era un grupete que siempre se llamaban el zorro, el otro. Era mañoso, sabía contar las historias, sabía lo que a la gente le podía gustar y sabía cómo terminar un capítulo para dejarlo enganchado con otro, pero era muy joven. De partida se ponía poco menos que en la mitad de los capítulos y no trabajaba en la mañana, porque dormía. Entonces la productora tenía que planificar de 3 de la tarde para adelante y se ponía cualquier cantidad de escenas. Entonces esos roces empezaron a perjudicar y él se fue a México, o empezó a escribir para México. Además que ya está atrasado noticias con las historias. Cuando llegó Paulillanes, cuando llegó el Chasca, y ya no empezamos a comprar afuera, no habían muchas cosas para comprar afuera que pudiéramos adaptar. Sergio era una persona especial, muy poco conversadora, introvertida, fue a comer varias veces a mi casa, muy cumplidor para la entrega de los capítulos, jodido y pesado, para qué te digo, cara y pesado tenía. Siempre yo le producía sus cosas, pero trabajaba como en dramaturgia, era bien increíble su oficina. Él tenía un papelógrafo enorme, donde cada personaje se relacionaba con este por razones. Era bien increíble verlo. Las razones, porque había que tener razones, no era porque, ay, me encontré con el bueno, ya, pues lo liemos, no. Tú te das cuenta el peso del dramaturgo. Pero también, cuando lo hicimos hacer, Viana, que la Paola Charín se encontraba con un que era bueno para la marihuana, él no tenía idea de lo que era la marihuana ni nada, entonces arrancan de los pacos entre un auto y dice, entonces ustedes pongan el árbol. ¿De qué estoy hablando? El árbol de marihuana. ¿De qué árbol me estoy hablando? No cachaba nada de ese tipo de cosas. Creía que tú andabas con un árbol y sacabas hojas del árbol. ¡Cuidado cómo manejáis! ¡Lo vaya a matar! ¡Ahora venía a jugar, compadre!
toda esa problemática de drogas en ese aspecto, tuvimos hartos problemas con eso, porque Sergio no quería escribir esa cuestión, porque no manejaba qué es lo que era eso en esa época. Pero todos los personajes tenían una razón, y eso tú te das cuenta de lo que es un dramaturgo. Por qué actuaban de esa determinada manera, o por qué cambiaban su actitud frente a determinadas cosas. Y te lo explicaba. Óscar Rodríguez era un mago para hablar con él. Le adoraba la perdí, le decía, mira, tenemos que cambiar esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Tenía buen carácter, Óscar. No Cristian me dice, no te voy a lograr matar, ¿entendí? No. Cuando pasaban desastre, él en 5 minutos arreglaba todo. En cambio, a Óscar le costaba mucho más. Pero Óscar era un gran estudioso y muy consecuente, además muy agradable para hablar con él, para que los guionistas cambiaran la manera de ver, y sabía cómo hacerlo. En los roces de los guionistas y qué sé yo, tenía que ver por eso. Y otros guionistas se iban por plata también, porque les pagaban más o qué sé yo. Fue importante que los guionistas nuestros chilenos fueron aprendiendo a hacer, porque fueron en el camino, aprendiendo a escribir en el camino. Y era importante para los canales y para el país, digamos, que ellos escribieran las novelas. Yo te cuento que Pablo Illanes llegó a mi escritorio con una cosita con 4 hojas, con adrenalina. Oye, mira, flaquito. Miramos la adrenalina, ya me fui yo del director del área dramática en esa época, que era Ricardo Miranda. Lo miramos y le dijimos, ok, tráete unos capítulos, tráete la Biblia, ya. Yo no le he dicho nada, yo no hablaba con Andrés. Mira, ¿sabes qué? Me ahorrémonos las explicaciones y ahora va a venir conmigo. ¿Pero a dónde? ¿Qué te pasa? Va a venir y le vas a decir a Andrés que todo esto fue otra de tus mentiras asquerosas. Y de ahora en adelante, Alexio Paso, no quiero que me vuelvas a dirigir nunca más la palabra, ni a mí ni a mi prima, ¿me escuchaste? Fue un rompedor de esquemas feroz, fue maravilloso, pero le costó la salida al director del área dramática, porque era una temática muy fuerte para esa época. Pero después él escribió Fuera de Control, que para mi gusto es una teleserie de culto, esa telenovela la produje yo, y esa novela es realmente lo mejor que yo he hecho en telenovela, lo mejor. Y eso que yo hice, novelas muy exitosas, esa no fue exitosa, pero fue una telenovela que se adelantó a su época, con personajes maléficos, como le gustaba al Pablo, y personajes entre buenos y malos. Siempre habían sido la pobre con el rico. Esto era una cosa muy distinta. Por eso no fue muy comprendida en principio. Y siempre hay roce, es que obviamente cuando tú escribes una novela en la cual amas a tu personaje, y viene un director y viene un productor y empieza a cambiar, oye, no, mira, esto mejor aquí, y se empiezan a producir esos roces, y es normal que así sea. Lo que pasa es que hay que saber pasar por arriba de eso para tratar de adaptar, o sea, en el fondo, ser un poco, ¿qué es lo que hace el productor? Un poco entre el director y el guionista, entre el director y el actor. Venían a llorarme a mí para que te digo los actores. Ay, nene, que tengo teatro y que voy a ir en una gira por 4 días, que me interesa tanto. Por supuesto que quieren mucho más el teatro que la televisión en ese momento. La televisión paga y el teatro no. Y entonces la cosa es tratar de adaptar y tener ese carácter para decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir sí. Me empezaron a insultar, me dijeron que qué me creía, que si acaso tenía lengua de oro, dientes de oro, que era una sinvergüenza. Sinvergüenza fue lo más suavecito que me dijeron. Y ahí salió el sobrenombre, pues. Diente de oro. Me podrían haber puesto labios de oro, por lo menos. Labios de oro, ¿eh? Las telenovelas de Canal 13 se caracterizaron durante muchos años por no escatimar en gastos en cuanto a ofrecer calidad y estilo en la pantalla chica. Destacaron grandes y cuidadas escenografías, vestuarios impecables y diversos para los actores de sus elencos, así como estridentes efectos especiales cuando la situación lo ameritaba. ¿Acaso el área dramática de la ex señal católica fue una suerte de Hollywood chileno? Yo nunca en mi vida tenía más plata para trabajar que ahí. Te voy a poner un ejemplo, tonto. Teníamos que hacer un baño. Entonces yo digo, no, nada de estas cosas a la cordillera. Los portugueses, ¿dónde están las baldosas portuguesas? Portuguesa, digo Portugal. No, esas son las bonitas. La de cerámica cordillera, chao. La cerámica portuguesa, si no... Imagínate, la pelotudez. Gastábamos una cantidad de plata, te puedes morir. La plata dulce, le decía yo. No es que yo gastara, sino que yo no me fijaba en gastos. Decía, oye, mira, es que hay un grupo de actrices que son 2 y se tienen que vestir muy bien. Alonso Córdoba, en esa época no existía, pero ponte tú. La Manena no sé cuánto, que era la mejor, la Laura Rivas. Laura Rivas, venga, trae la ropa. Cara, yo no preguntaba cuánto costaba. Entonces, no había necesidad. Era la bolsa de plata. Porque además le entregábamos al canal mucha plata. Y además le dábamos la sintonía del noticiero. Acuérdense que nosotros terminábamos 5 a las 9.
o a las 8:30, creo que empezaba la noticiera en esa época. Le entregábamos la sintonía, entonces somos reyes. Ahora la telenovela le iba mal y hay que meterte bajo la mesa, porque así se ponía prensa. Quieren que hagamos milagros y nos están entregando 14 puntos, ¿entendí? Hoy día tener 14 puntos es un éxito. En esa época eran 28 puntos el éxito, porque además existía el cuadernillo, no había el picupita. Me encanta hablar de ese tiempo, lo pasé tan bien. El paso del tiempo y la casi estricta línea editorial católica supuso que en más de una oportunidad se estrenaran melodramas en Canal 13 que no convencieron a la audiencia, e incluso fueron víctimas de censura. Oigamos qué fracasos de rating recuerda todavía Nené Aguirre. Quisimos empezar a indagar en la comedia. Quisimos meter la comedia y yo creo que nos equivocamos ahí. Donde no nos equivocamos en meter la comedia fue en una que tuvo 45 capítulos que se llamó Matrimonio de Papel. Ahí se integró y nosotros quisimos retomar ese cuento y no hubo caso. Jorge Díaz después escribió otra telenovela que se llamó Andrea, sobre una mujer que tenía una mina de oro. Lo grabamos en Petorca. Nunca le fue muy bien a Jorge en las novelas. Era mejor adaptador que sí, adaptó. Y la otra que fue un fracaso, pero que fue el amor de Oscar, que empezó a buscar el tesoro en La Serena, que fue La Serena, que se llamaba Corazón Pirata. Bueno, fue horrible. Tenía 50 capítulos también. Las teleseries cortas eran bien entretenidas de hacer. Pero ahí se quedó metido Oscar y no sé quién más a buscar el tesoro. No te diré lo que fue. O sea, hicieron una investigación. Yo los quería matar. Fueron a dónde y no sé dónde. Porque se supone que hay un tesoro escondido ahí con los piratas. Tuvieras todo lo que hicieron una investigación larguísima entre 3 o 4. Al final llegaban a las horas nonas, no se levantaban temprano porque andaban en búsqueda del tesoro. Pero lo pasamos bien igual. Ahí empezó nuestra caída hoy, ¿eh? Los gatos échale, nosotros nos echamos ahí y empezamos a perder. A principios de los 90, producciones como Marrón Glacé y Champaña destacaron mediáticamente por enseñar microcosmos, donde abundaba la elegancia, el lujo, las comodidades y la falta de carencias económicas. Fue bastante común que a Canal 13 se le señalara como una emisora que en sus teleseries mostraba una imagen idealizada de las clases altas y una caricaturizada de los sectores populares. ¿Tendrá Nené Aguirre una respuesta a esa incógnita? Marrón Glacé fue una buena experiencia, en el sentido de que la primera Marrón Glacé fue un gran éxito y hubo un personaje amorosísimo que adoró a la gente, que era el Pierre, digamos, el cocinero. Y yo fui a París y grabé en París. Y estuve 25 días en París a cargo de cerca de 22 personas y con actores franceses y todo. Y eso te abre un poco. Ahora, no fue un éxito la segunda parte, pero no le fue tan mal. O sea, sacamos los gastos, en definitiva, porque gastan mucho, pero fue fascinante grabar en las calles de París donde había que pagarle hasta porque bajarse era una cosa increíble. Pero no, fíjate, no me consideré que fuera como la productora del glamour, para nada. Otro cuestionamiento que tuvo Canal 13 terminando el siglo XX fue la constante inclusión de personas sin estudios profesionales de actuación a su área dramática. Destacaron modelos, animadores y estudiantes de carreras universitarias como arquitectura, ingeniería comercial y psicología. Esta decisión generó críticas, tanto en expertos en espectáculos como en figuras de la actuación, ya que la ex señal católica privilegió que jóvenes atractivos y en algunas ocasiones carismáticos compartieran pantalla con actores consagrados. Cuando empezamos a trabajar con modelos, siempre estuve en contra de eso. O sea, yo te estoy hablando de gente que es famosa hoy día, o sea, Luciano Cruzco, que no estará en las novelas, pero ahora está de senador, ¿me entiendes? Flojo a cagarse, estudiaba construcción civil, tenía un grupo musical en el Publicity, ahí lo vimos, ay, atractivo, ya, venga para acá, no sé qué, hicimos una prueba de cámara, los 6 meses de taller, que hacía Patricio Churra, yo creo que ahí como que nos equivocamos un poco, no con todos, pero con muchos. ¿Te acordás del Guido Becker, la Cristian de la Fuente? Mira, todo eso lo hizo Canal 13, Zabaleta, todos esos llegaron, nunca en su vida han estudiado. Yo creo que fue una equivocación, fíjate, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que Ricardo Vicuña, fíjate. Me da la idea, no quiero acusarlo, pero Luciano fue Ricardo Vicuña, pero Cristian de la Fuente fue Christian Mason, por ejemplo. Pero es que empezaron todos los directores a manejar, bueno, Oscar, con la Carolina Rey, la Carolina había hecho un comercial de la Anabel, estábamos en Lira, imagínate los años, y hizo un papel chiquito en la primera vez que trabajó la Carolina, y ella llegó porque había hecho un comercial de la Anabel, y Oscar la vio y dijo, oye, esa mina me tinca, no sé qué, él vivía con la Sonia Vivero en ese minuto, y vino esta cabra chica que tenía 17 años, me acuerdo de haberla sentada ahí esperando que Oscar la llamara, y la llamó, y estuvimos conversando, y no sé qué,
Ella no ha estudiado nunca en su vida, pero tiene un encanto natural. Eso es una cosa bien importante, bien increíble de la Carolina. Aunque pucha, que me hizo sufrir en marrón glacé. ¿Sabéis que yo adelgacé de una manera? Porque teníamos que hacer la escena y ella no llegaba, ella pasaba llorando todo el día. Imagínate lo que fue. Teníamos que salir al aire, tenía que grabar la escena porque tenía que editarla y musicalizarla. Yo creo que nunca me he sufrido tanto. Terminó marrón glacé, yo me fui a Brasil a la casa de mi hermana. Me dieron pasaje en primera clase, el canal, digamos. Juro que... ¡Oh! Fue feroz. Pero la admiro a la Carolina porque ella es como el ave fénix. Ella estaba en el concho la olla y salió. Lo que no es muy fácil de hacer. Ahora, claro, dejó muchos cadáveres en el camino, los niños, el marido, qué sé yo, pero lo que tú quieras. Pero yo la quería matar. O sea, yo quería buscarla a su casa, meterla bajo la ducha, llorando todo el rato, meterla al taxi para que fuera a grabar. Dios mío, cuando me acuerdo, no sé cómo resistí. De hecho, tú sabes que la matamos. Hicimos una reunión, porque ya no se podía más ya, y la matamos. Y entonces que le dije a Don Eleodoro, yo le digo al tiro que tengo que contratar de nuevo a los guionistas, que va a ser muy caro, porque tienen que hacer 19 capítulos o 9 capítulos más, y es muy caro, me van a cobrar $1.000.000 por capítulo, porque es transformar la historia completa, no sé qué, no sé, por supuesto que Oscar no quería, entre que quería y no quería, porque también para él era una complicación, y me dicen, ok, escriben los 9 capítulos, era Arnaldo Madrid y Fernando Aragón, amigo mío, lo amaba yo. Además, un gallo fino, encantador, escribía bien, divertido, era un encanto. Lo quise mucho Fernando y nos aveníamos regio. Y fíjate que escribimos y ella moría en un accidente automovilístico. Ya todo organizado, todo hecho. Ella golpeó a la oficina de Don Eleodoro, entró, estuvo unos 45 minutos y salió, teléfono a mí. Nené, sí, todo como antes. Digo, Don Eleodoro, a ver, perdón, me dijo, yo soy el jefe aquí. Ok, ¿qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que dijo? Lo que sí supe después que ella se comprometió a hacerse un tratamiento. Pagado por el canal, por supuesto. Y eso fue lo que hizo, además. Pero no fue de un día para otro, porque estas cosas tú sabes que no son de un día para otro, se demoró. Pero la quiero y le tengo admiración, porque ella salió adelante. Y como se ve, hoy día tiene una buena pareja y está haciendo un muy buen papel. Los papeles de mujeres de pueblo súper bien. O de mujer de clase media, media baja, lo hace súper bien. Ella tuvo una vida dura de muchacha. Y el éxito es una cosa muy complicada. La gente se descoloca con el éxito. Si no tienes tú barandas, que tiene que ver con la familia, es bien difícil no perderse. Pocos saben que algunas de las más recordadas telenovelas del canal se trataron de adaptaciones de textos brasileños, ya fuesen escritos por los fallecidos Cassiano Gabus Méndez, Janet Clark y Gilberto Braga. De seguro, Nené Aguirre tiene sus remakes favoritos hechos bajo su gestión ejecutiva. Marrón glacé y Las Herederas fueron mis favoritos. Gabus Méndez era un encanto. Nosotros fuimos a Brasil y todo con él. Y sacaba una cantidad del hoyo del cajón. La aparición de Urraga era la que pues, ella sabía portugués. Las Herederas era una linda historia. Además eran de mujeres. Me encantan las historias de mujeres. Eduardo Barril, el de Ojitos Celestes. Puede haber sido Eduardo Barril. Eduardo también adoptó varias. La Luz Croxato hizo algunas también, porque ella sabía portugués y ella las traducía. Tradujo casi todas las novelas y le ponía su cosecha también. Y como sabía hacerlo, porque después lo hizo muchas veces. En la década de los 90, Canal 13 comenzó a perder la hegemonía que sostuvo durante los años 80 frente a las producciones del área dramática de TVN, que rápidamente capturó a las nuevas audiencias que se forjaron tras el retorno a la democracia. Esta repentina cadena de éxitos obligaron a que las ficciones comandadas por Nené Aguirre y Ricardo Miranda se replantearan en varias oportunidades el tipo de historias que ofrecían como señal. ¿Era tan difícil imponerse a las teleseries de la red estatal? Yo creo que eran mejores historias. Había también toda una cosa de trabajo más profesional que nosotros, porque nosotros nos dejamos estar. Era el esfuerzo, y Vicente, la mano de Vicente, un gallo súper organizado, disciplinado más que todo. Nosotros teníamos poca disciplina en el Canal 13. De hecho, yo fui directora del área dramática un año y renuncié. ¿Por qué? Porque todos eran mis amigos. Entonces yo al llegar como directora de la dramática, fui a la gerencia y dije, yo me voy. No puedo trabajar con mis amigos, porque no puedo guasquearlo. Son mis amigos, nací con ellos, conozco a su marido, a su mamá, lloraron en mi falda, los que se separaron, los que no, supe que las amiguitas, supe todo, no puedo con eso. Entonces hubo como un quiebre en el área dramática y yo me mandé a cambiar. Ricardo Miranda fue el director del área dramática de Canal 13 durante 15 años y uno de los próceres de los melodramas. Gozó de una muy buena reputación entre quienes trabajaron con él y lo conocieron. Siempre demostró interés por llevar a la pantalla historias románticas, interesantes y con contenido.
Su entrega en la conformación de elencos y en brindarle oportunidades a jóvenes que querían escribir melodramas, lamentablemente terminó desplazándolo del lugar que rigió durante tanto tiempo. Fue súper duro porque primero Ricardo Miranda era mi amigo de visitarnos, de mi marido, amigo de él, yo de la Jimena, yo conocía a todos sus hijos, fui a los matrimonios, o sea, éramos amigos. Era un viejo zorro, pero era un viejo clever, tenía mucha experiencia, además tenía una relación con los actores maravillosa. Lo adoraban los actores. Lo que sí me gustó mucho es que se fuera al Mega. Entonces eso fue bueno, para mí sobre todo, que tuve que asumir su pega. Yo me había ido, que había dicho, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a mis hijos, mi marido le está yendo súper bien, me voy a dedicar a mis hijos. Y me llamaron a los 3 meses, por favor, hazte cargo del área. Él nunca me consideró una rival. O sea, él dijo, dejo a la persona en las mejores manos. Sé que después de mí, la Nené podría ser en las mejores manos. La gran pasión de Nené Aguirre por las historias y los elencos quizás tenga origen en su hasta ahora desconocido paso por la actuación. ¿Cómo habrá sido esos años para ella y qué le hizo dedicarse al periodismo y a la producción? La Chile estudió. Yo entendí ese mundo, yo habría sido actriz, pero lo que pasa es que era tanta la incertidumbre de vivir. Mi papá era arquitecto, entonces desde chica vivía en la incertidumbre. Y me metí a estudiar teatro, estaba todo fascinado en mi casa, era una cabra chica, que venía a colegio monja además, y me encantó, pero dije no voy a vivir en la incertidumbre, seguir viviendo en la incertidumbre, después de chica todavía en la incertidumbre, entonces ahí me retiré y di la prueba de aptitud y entré a periodismo católico. Pero estudié 1 año y medio en la Chile, eran varios famosillos, la Miriam Palacio, el John Naque, Eduardo Domínguez, estaba Cristian García Huidobro, estaba Gonzalo Robles, pero eran más chicos, llegaron después, digamos, pero igual, lo va a hacer regio, estoy dando ter. Desde 1989 hasta 1996, Nené Aguirre fue conocida como la productora general de las teleseries del primer semestre de Canal 13, compartiendo éxitos gracias a La Intrusa, Te Conté, Villa Napoli y Marrón Glacé. Sin embargo, tras el despido de Ricardo Miranda, por la controversial Adrenalina, Aguirre acabó reemplazándolo en su cargo como director del área dramática. Escuchemos cómo fue que llegó a liderar a 2 enormes equipos. Tenía que supervisar todo, o sea, leer todos los guiones, llamarlos al orden a cada rato. Todos los problemas llegaban a mí, todos los problemas de escenografía, todos. Hacían cola. No, es que yo no sé qué, es que el maltrato, es que no sé qué, es que la continuista, no sé cuánto, es que la Ana María Gasmuria es insoportable, no se quiere poner la ropa. Todos los problemas, Ana. Y además tenía que ver todas las escenas. Todo lo que se grababa me llegaba y yo lo tenía que ver antes de que saliera el aire. Bueno, estaban bien adelantados, todos 10, 12 capítulos antes, digamos, pero igual, todos los días tenía que ver el capítulo entero. No, si era pega. Y además me llegaban con guiones, oye, que recibas a no sé cuánto, que trae una historia. Leer, así las historias, ¿no? Sí, así. Era pega. Es momento de conocer con cuál director tuvo mejor química durante 20 años de labores en el área dramática de Canal 13. ¿Habrá sido Óscar Rodríguez, Christian Mason o Ricardo Vicuña? Unos tienen unas cualidades y otros tienen otras. Pero Christian Mason, siento que con Óscar me venía, con Ricardo también, pero con Mason me sentía súper cómoda. Mason fue mi asistente de dirección en los programas populares que yo hice como productora, asistente de dirección de Gonzalo Beltrán. Y lo conocí cabro chico. Era como mi hijo, me acuerdo, se sentaba en mi escritorio y andaba siempre bien trajeado, que era bien pituco. Y éramos súper yuntas, fíjate, siendo yo bastante mayor que él. Conocí a su papá, a su mamá, fui a su casa cuántas veces. Y también lo vi llorar en mis brazos cuando se separó de la Mari Carmen Arreguera. En mis brazos lloró. Mason era improvisador. Oye, no viene la fulana. No le importa, hagamos tal cosa, que va a estar enferma, que no sé qué, tú vas a decir tal cosa. El gran improvisador. No es que sea ni mejor ni peor. Todos tenían sus cualidades, porque Ricardo era súper clever para ver lo que podía pasar con tal o cual pareja dentro de la historia. Óscar era muy estudioso. Él en la noche estudiaba, pero llegaba a las 11 de la mañana a grabar, pero estudiaba, y era así de rápido, porque editaba en la cabeza. Decía, para en esta escena, para con nada, retoma de tal lado, porque editaba. Entonces, era re fácil para los editores, porque justo preciso, editaba en la cabeza, entonces era súper rápido. Llegaba a las 11 y me hacía igual las 22 escenas que yo le había puesto. Yo lo quería matar porque llegaba a las 11. Todos tenían otras cualidades, pero de cariño, de cercanía, es Mason. Después de 14 teleseries producidas y de 8 supervisadas, la profesional de las comunicaciones debe tener sus favoritas. Escuchemos cuáles podrían ser. Fuera de control.
Yo decía, no puedo comprender que la gente no entienda esta maravillosa novela. Con esos personajes horribles como el Chumaje, como la Sarita, me acuerdo hasta los nombres. Y la Paulina Urrutia estaba maravillosa en ese papel. La famosa Sarita. Mala, pero mala. Cerro Alegre. Tiene que ver con Valparaíso. Porque yo conocí Valparaíso, ahí. Entré, caminé todas sus calles, hablé con los vecinos, les pintamos las casas por fuera de los lugares donde íbamos a circular. Amé esa telenovela. ¡Impostor! ¡Impostor! ¡Desgraciado! ¡Impostor! La enchuza está bien escrita. Jaime Badel, Elena María Martínez, Amparo Noguera era la hija, era la enchuza. ¿Dónde está Texia? Felipe, ¿tú qué haces aquí? No tengo tiempo de explicaciones. ¿Dónde está Texia? ¿Qué? ¿Ya no hay matrimonio? ¡Texia! ¿Dónde? Tú vienes conmigo. ¿A dónde? Ven conmigo, no hay pregunta. Pero papá, tú deberías estar con Diana, llevarla a la Ven iglesia. conmigo, te digo. No voy a ir. Mira, Texia, jamás he hecho valer mi autoridad de padre contigo, pero ahora la voy a hacer valer. ¡Ven! Es una orden. Una novela bien escrita, con buenos personajes con carne. Y la serie que hicimos con Jaime Badel y Liliana Ross, La familia feliz. Lo grabamos en Isla Negra. ¡Oh, que fui para lugares yo, Dios mío! Esa novela es estupenda. No, mi foto en la sección empresa no puede ser, Ita. ¿Me vas a enseñar tú a hacer mi trabajo? ¿Cómo estás trabajando ahora? Para eso me paga tu padre. ¿Y usted qué espera? ¿Torta? Le dije que las necesito hoy mismo. El diario no las recibe después de las 5 de la tarde. Espere. Aquí tienes su torta. Y aquí tienes la tuya. Gracias. Y no hay ningún apuro. Porque yo no permito que la foto íntima de una fiesta familiar sea usada como publicidad. La vida de tu padre no es íntima, es pública. Porque además hablaba de una realidad que había en ese minuto en Chile, de los dueños de inmobiliaria. Era una realidad que estaba pasando. Nené Aguirre conoció y trabajó con muchos directores, guionistas y productores que ya no están con nosotros. Como los mencionados Ricardo Miranda, Fernando Aragón y Ricardo Larenas, que estuvo a cargo de la realización de las teleseries del primer semestre de Canal 13 durante la década de los 80. Ricardo que murió, una pena. Ricardo se suicidó. Algo que todo el mundo tenía sospechas, que no sospechan, no, pero yo estoy segura que se suicidó Ricardo. De hecho, nunca quisieron decir eso, pero Ricardo se suicidó. Era un amor Ricardo. Era buen productor, además. Nunca se dilucidó bien y no quisieron, porque en el fondo nunca frenó el auto. Tenía muchos problemas psicológicos, Ricardo, siendo un chiquillo tan buen mozo, tan encantador, buen carácter, buen productor y todo. Lo quise harto Ricardo y no. Nunca fuimos rivales, fíjate, porque siempre la primera con la segunda eran rivales. A quien le iba bien, a quien no le iba bien, la del primer semestre siempre no sé qué, la del segundo semestre siempre no sé cuánto. Cosa que rivalizamos mucho con Javier Larenas. A Javier lo habrían encarcelado porque tenía un maltrato feroz color, pero hoy día estaría encarcelado. Ella es sin duda una de las productoras de teleseries más conocidas y respetadas dentro del mundo de la televisión chilena. Sin embargo, conversar con Nené Aguirre y saber más de su carrera hace que nos asalte la siguiente pregunta. ¿Por qué siempre han habido más productoras mujeres en la industria televisiva y menos directoras mujeres? Puede ser que haya habido poco espacio en esa época. A lo mejor esa es una de las razones que tuvo que ver con el machismo también. No lo había pensado, ¿por qué? Porque yo nunca, pero ni siquiera traté, no me interesó. Pero puede haber sido porque a ti te educaban de esa manera. Pero la Ruby Gumpers era una directora, Silvia Pellegrini era directora, La Chiruca. En Televisión Nacional había más mujeres que en el 13. La María La Luz Abañac era directora. La Silvia Pellegrini fue directora en esas épocas. Había mucho más mujeres en Televisión Nacional, nosotros no. La Ruby Gumpers era la única, no había otra. Puede ser de que no había espacio nomás. O también las mujeres con su doble rol en esa época. Pero por mí no, porque yo fui soltera muchos años, yo me casé bastante mayor. En Televisión Nacional había más mujeres directoras, fíjate. Sí, porque estoy pensando en la Gabriela Tesmer. Hay varias directoras en Televisión Nacional. Y fíjate que en el 13 no lo había pensado. Es hora de saber si Nené Aguirre estuvo a punto de contratar actores emblemáticos de TVN para unirse a las filas de Canal 13. Francisco Reyes, el que siempre trabajó en Televisión Nacional, estuvo a punto. Y también la Delfina Guzmán. Era como quien dice, estábamos haciendo un levantamiento de allá. Ellos nos levantaban a cada rato los actores. Claro, la Delfina Guzmán y Francisco Reyes en algún momento estuvieron bien encaletados. Y al final, a último momento, no.
Pero todo lo bueno tiene un término y tras casi una vida trabajando para una de las áreas dramáticas más importantes de Chile, Nené Aguirre renunció a Canal 13 a comienzos del siglo XXI, justo cuando la ex estación católica se adentraba en su momento más crítico programática y económicamente. Yo no necesitaba trabajar en ese momento. Mi marido tenía muy buena situación, yo tenía los niños relativamente adolescentes y él me dijo, es necesario. Ustedes entiendan lo que era para mí el Canal 13, pues entonces él siempre decía, la Nené tiene un amante y todo en la comida, todos lo miraban, sí, Canal 13. Y entonces, en ese momento, consideré que mis hijos necesitaban que yo estuviera, porque yo todo lo hice corriendo. Yo llegaba al pediatra de mis hijos, desde el Canal 13, zumba al pueblo del inglés donde estaba mi pediatra, mi nana los llevaba en un taxi y entonces ellos se sentaban y yo llegaba a sentarme ahí. Todo era así, yo iba a almorzar a mi casa, volaba por la Kennedy, almorzaba con los niños que venían del colegio, todo era así. Yo solamente cuando salí al canal me di cuenta que yo había trabajado, sometía a estrés permanente, pero nunca me di cuenta y nunca me importó. Nos fuimos a Estados Unidos y a España, entonces él necesitaba, aunque no dejamos la casa acá, pero yo me iba mucho allá, 4 o 5 días, volvía, así. Entonces no podía seguir yo en el canal, porque tenía que acompañarlo, porque él tenía negocio afuera. Pero nunca sacamos a los niños, sino que íbamos con ellos al weekend, y si no, los niños seguían acá, digamos. Fue situación familiar, más bien, más que todo. Cuando dejé de trabajar en el canal, me dediqué a mis hijos. Y lo pasé súper bien también, pero fue como un año nomás, porque ligerito empecé a trabajar en el consejo, en la televisión igual. Pero el consejo era otra cosa, en el fondo de la cultura, yo siempre soy jurado, pero tiene que ver con la experiencia, por eso. Por eso no soy viuda del canal yo, de la televisión, porque hay gente que habla todo el tiempo, es que la televisión antes era maravillosa, nada que ver, es distinta nomás. Si Canal 13 tenía a Nené Aguirre como la mujer fuerte de su área dramática, TVN tenía una todavía mucho más poderosa, y se trató de Sonia Fuchs, con quien la productora de la ex estación católica compartió en más de algún evento, entrevista, e incluso trabajaron juntas antes de convertirse en competidoras y defensoras del melodrama nacional. Yo era íntima amiga de la productora, la Sonia Fuchs. Era muy amiga de ella porque cuando yo fui la productora general de la OTI, que era un festival de iberoamericano en Chile, yo fui la productora general representando al Canal 13, pero bajo mi cuento estaba Televisión Nacional y estaba Chilevisión, que no se llamaba Chilevisión, era Canal 9. Y entonces yo decía, toda la producción nacional OTI, el que quedaba seleccionado, y lo hicimos en el Teatro Municipal, con todos los cantantes de toda Latinoamérica, y Iberoamérica, el español también. Y yo era la productora general. Y ahí la Sonia Fuchs, que no estaba trabajando, trabajó conmigo. Yo la llamé y trabajó conmigo. Estaba a cargo de los extranjeros. Era una vieja jamás enojona, pero era íntima amiga mía. Era mayor que yo. Y ahí trabajamos súper bien juntas. Y ella algún día me llamó, ¿qué estáis haciendo? Pero no, fue un sondeo más que todo. A pesar de su alejamiento de la televisión, Nené Aguirre no ha dejado de consumir ficción de la pantalla chica, así como tener opiniones acerca de los nuevos horarios para telenovelas que se inauguran en la industria, como las juveniles, las nocturnas y las diurnas. A mí me encantan las telenovelas, no tengo complejos. La gente es un acomplejado con respecto a las telenovelas. Yo encuentro que si las telenovelas son buenas, las historias son buenas, tienen la televisión y que las den y que las cuenten, porque son muy buenos productos donde tú puedes enseñar muchas cosas y además son relatos donde la gente puede sentirse identificada, donde puede salir de su mundo y entrar y sentir que en algún momento les ayuda mucho psíquicamente a un montón de personas. A mí me encantan. Fíjate que yo, que tengo varios amigos intelectuales que estaba mirando la teleserie, me pasaba la vida peleando con ellos. Yo le decía, ese paper que hiciste tú, cuéntame, ¿por quién lo ve? A mí me ven millones de personas. Lo que yo tengo para decir es mucho más de lo que tú tienes para decir. Y con el cierre de áreas dramáticas y la externalización de las pocas que continúan activas, ¿qué tiene que decir la legendaria Nené Aguirre al respecto? Yo creo que externalizar hace bien para la industria. Esto es mundial, no es aquí. En todas partes del mundo la ficción se externaliza y son empresas productoras que son las que realizan y de alguna manera venden el producto. Son distintos modelos de negocio. No critico eso de los canales. Los canales a lo mejor buscan una fórmula de tener el programa mañanero más el programa de noticias y ese es su trabajo, porque es carísimo. Hacer telenovela es carísimo, carísimo. O sea, un capítulo cuesta muchísima plata
Y lo otro es, las compras afuera son baratas. Las turcas que te creí cuestan, qué sé yo, $500 el capítulo, pienso yo. Entonces, yo entiendo que quieren externalizar y que la industria se va a ver perjudicada ahora al principio, pero después los productores tienen que saber trabajar independientemente. En la época mía, uno entraba a una empresa y ojalá te quedaras para siempre. Si yo tuve 27 años en la empresa, 27. Estoy hace 11 años en la Facultad de Comunicación. Antes era un temor tremendo si tú te cambiabas 4 veces de empleo. Hoy día no. Hoy día el mundo está globalizado, puedes trabajar en el extranjero telemáticamente, hay más opciones, hay otras opciones, no es que haya más. Pero Pablo Díaz le ha ido bien a Pablo Díaz, a Pablo Ávila, están haciendo el modelo de negocio. Yo no sé si acaso eso va a ser duradero, porque hay muchos. Alex Bowen cagó, digamos, porque es muy difícil. Yo entiendo los canales que no quieren hacer, porque el negocio cambió nomás, y la industria cambió también. Luego de esta extensa pero enriquecedora entrevista, en la que pudimos conocer más de cerca la experiencia y trayectoria de una de las productoras más importantes e influyentes de la televisión chilena, solo nos queda preguntarle a Nené, ¿en qué ha devenido su actualidad? Hago clases de televisión, narración audiovisual de no ficción, les enseño a hablar en imágenes a los alumnos. Yo soy periodista. En la Facultad de Comunicaciones, clases, pero además soy directora de Media UC. En principio en YouTube, yo estoy en YouTube, se llama Media UC, soy la directora, y hacemos pequeñas cápsulas sobre todo lo que acontece. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? En el fondo era sacar la universidad hacia la calle. Tenemos debates del siglo XX, tenemos cápsulas sobre el estallido social, opiniones sobre la migración. Todo eso está en un canal de YouTube donde tenemos distintas líneas, sustentabilidad, los acontecimientos, digamos. Un montón, son como 9 o 10 líneas, donde nosotros vamos llenando estos espacios sobre investigaciones y descubrimientos que la universidad está buscando sobre las vacunas, sobre el coronavirus, donde tú tenemos 47 cápsulas. ¿Por qué? Porque la gente se fue preguntando en el año 2020, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y entonces trabajamos con los expertos que hay en la universidad. Porque en general nos hemos dado cuenta que las universidades son hacia adentro, se comunican entre ellos. Y eso es lo que hemos sacado para afuera y nos ha ido muy bien. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Yo soy bastante mayor, pero tengo energía como que tuviera 50. Y tengo muy lejos de 50, bastante más que eso. Y tengo un equipo de 5 personas, grabamos, hacemos videos, etc. Y además somos productoras. Y hacemos todas las producciones que necesitan las distintas facultades dentro de la universidad. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Esta entrevista ha llegado a su final y ha sido un placer conocer más de cerca a Nené Aguirre para que nos compartiera su visión y experiencia. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Si es así, no dejes de darle like, comentar y compartir con tus amigos. Nos vemos muy pronto en otro capítulo más de Grandes en el Área.